La Serviguera. Me quedo impresionado en algunas ocasiones cuando uno llega a una consulta médica, llega a un hospital y se encuentra a un crío o a una cría que se autopregunta, ¿este será el médico? ¿Es que se han confundido y han puesto aquí al que está haciendo la carrera? Tomen nota de lo que le voy a decir. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Medicina por la Universidad de Granada, especialidad Medicina de Familia y Comunitaria, 2 másteres, doctorado. Ha realizado varias publicaciones en diferentes revistas médicas y es miembro del Comité Científico en congresos médicos. En el año 2013 recibe el premio por la Sociedad Andaluza de Médicos de Familia y en el 2016 recibe el premio por el Colegio de Médicos de Jaén. Esto de momento, esto para empezar. Pero ahora, estimado compañero, por favor, la cara de esta invitada nuestra, porque yo diría que es lo que acabo de describir. Yo no creo que ella tenga todo este currículum. Maribí, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. María Villa Juárez Jiménez. Así es. ¿Todo esto lo has hecho tú sola? Bueno, poco a poco, en el progreso de los años, ¿no? Sí. Cuando empecé a estudiar la carrera me decía uno de los profesores que cuando un estudiante empezaba en medicina tenía que ser consciente de que no había distancia entre el día y la noche y que es una carrera que está condenada por vida a estar reciclándose y adaptándose a los nuevos avances de la medicina y tiene que actualizarse y ponerse al día. Y tú eso fue lo que te grabaste en tu mente y es lo que sigue, ¿no? Estando contigo, ¿no? Es una carrera muy vocacional, ¿no? Y que muy humana, muy contacto con el sufrimiento del paciente, ¿no? Y lo acompaña en mi especialidad a lo largo de toda su etapa de la vida, incluso hasta el final de su vida, y no solamente a él, sino a los miembros de la familia. Bueno, ella va a venir a hablarnos del insomnio. Yo he leído un poquito por ahí, además recuerdo que un crío recién nacido, con pocos meses, son 18 horas lo que tiene que dormir al día, y yo digo que de 18 horas eso no lo hago yo ni a la semana, además será que expresiones que tú escuchas habitualmente. El estrés es uno de los causantes por el cual no se puede dormir. Creo que de cada 5 personas, una padece insomnio, ¿no, Maribí? Corrígeme, porque creo que son datos que he estado viendo, ¿no? Vamos a ver, el insomnio se define como la dificultad de conciliar o mantener el sueño, o ambas. También el despertarse demasiado temprano o el levantarse con la sensación de no tener un sueño no reparador. Y es muy diferente en cada persona y cultura. Realmente el insomnio se define cuando los problemas en la cantidad y la calidad del sueño sobrepasan una intensidad que no nos permite hacer nuestra actividad de la vida diaria. La verdad es que el sueño cambia según por ejemplo, la edad. En las personas mayores el sueño es más ligero. ¿A partir de qué edad se habla de personas mayores con esa exposición que va a hacer? Bueno, eso ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, persona mayor hoy en día a lo mejor se considera a partir de los 85 años de edad y tiene muchas connotaciones, entonces, ¿no? a mí falta todavía. Entonces, por ejemplo, lo que iba diciendo que por ejemplo, las personas mayores, el sueño es que es distinto, no es que tenga problemas del sueño, sino que es más frágil, tiene más despertares precoces. También influye, por ejemplo, la jubilación, que tiene más tiempo libre, el que tenga más enfermedades, el que use más fármacos. Depende también de nuestro estado de salud, nuestro estado emocional y otros factores. El tiempo ideal de sueño que duerma cada persona no existe un tiempo ideal, sino aquel que nos permita hacer nuestras actividades diarias con normalidad. Se estima que una persona invierte el tercio de su vida en dormir y el sueño es necesario para reparar nuestro equilibrio físico y psíquico de cada persona. Maribel, ¿podemos dormir pero no descansar? Porque nuestra mente está purulando. Sí, vamos a ver. La causa más frecuente son los problemas psicológicos, ¿no? De que ideas rumiantes, de darle vuelta a las cosas. También
el hecho de no saber controlar nuestras emociones negativas, tener unas creencias erróneas del sueño, el estrés, el miedo a otra vez a no poder dormir. Es más frecuente en las mujeres y más frecuente conforme se va aumentando en edad. También hay otras causas, aparte de lo psicológico, por ejemplo, si se padecen unas piernas inquietas, pues nos dificulta el sueño, o el tener depresión, o el tener un consumo excesivo de alcohol o cafeína, por ejemplo, el que una habitación tenga ruido, o que una temperatura que no sea la correcta, o tener una actividad laboral muy intensa, o una actividad física muy intensa, el tener apnea y trastornos del sueño. Es que hay muchas causas que la puede estar pues manteniendo. Lo que hay que ver es si es primario ese sueño, de que no existe ninguna causa, ninguna enfermedad, ningún tratamiento que lo esté motivando, o es secundario, que si hay enfermedades o causas o fármacos o sustancias tóxicas, claro, ¿no? Trastornos mentales o insomnio, lesiones neurológicas. Y hay que ver la duración también, muy importante. Muchas veces puede ser transitorio, que dure entre 2 o 3 días o menor de una semana, o ser de corta duración, que dura menos de 3 semanas, o que sea crónico, que ya se mantenga más de 3 semanas. Oye, Mariby, no sé, empiezo a pensar, las personas que tenemos un trabajo sedentario, con las personas que tienen un trabajo con un desgaste físico fuerte, ¿tenemos más problemas para conciliar el sueño que los que tienen ese trabajo físico? Tanto el tener una actividad física intensa durante el día como el tener una actividad laboral, las dos cosas puede ser una causa que perpetúe el insomnio, por eso hay que indagar. Para yo poder hacer un diagnóstico de insomnio, tengo que explorar a ese paciente y hacer una entrevista clínica. Por eso es importante que el paciente lleve reflejado lo que le preocupa, los síntomas. Que muchas veces cuando haya varias opciones de tratamiento, que el paciente elija, porque en función de su trabajo, si tiene que manejar maquinaria o no, a la hora de medicación, que también opte y elija con el médico. Y eso, yo tengo que indagar cómo transcurre la noche, si hay factores del entorno que le puede estar, por ejemplo, el ruido, o que tenga problemas familiares, ¿no? O enfermedades. Yo tengo que descartar que haya una enfermedad que perpetúe el que tenga. Muchas veces hay que hacer analítica, pruebas complementarias, y sobre todo, para mí, una herramienta muy útil, hacer un diario sueño-vigilia. ¿Sueño-vigilia? Sí. Tradúceme. Es una herramienta muy útil que me dice que me controla el horario del sueño durante 24 horas. El paciente debería de rellenar por la mañana cómo ha pasado la noche anterior, y rellenar cada noche para informar las condiciones del sueño durante el día, por ejemplo, si ha tenido siesta o no ha tenido siesta. Y ahí se registra la hora en la que se acuesta, el tiempo que tarda en dormirse, la frecuencia con que se despierta durante la noche y la hora de levantarse por la mañana. Y nos da mucha información, sobre todo para el diagnóstico, para ver qué cosas está pasando ahí, incluso a la hora de seguirlo. Porque con eso vemos qué cosas se pueden mejorar o qué es lo que está fallando. Me sirve para diagnosticarlo, para vigilarlo. Y me controla eso, que anote durante el día y lo que ha pasado durante la noche. Mariby, hay un tema que a mí me preocupa mucho. Yo soy muy contrario a la automedicación. Oye, que don fulanito o doña fulanita me mandó estas pastillas o estos supositorios o este jarabe, y esto es cosa santa. Son palabras, expresiones muy, muy de calle. Tómatelo, que seguro que verás cómo concilia el sueño. Eso nunca se debe de hacer, ¿no, Mariby? Claro, lo que hay que contactar con el médico cuando realmente tengamos un problema que nos esté ya pues, alterando por nuestra vida familiar, el que estamos irritables, el que no estamos concentrados. Es que el sueño, ¿qué es lo que nos hace? Es un malestar nocturno, y luego durante el día no se repercute en irritabilidad, no estás concentrado, estás somnoliento, ¿no? Y también se traduce a la actividad laboral, que se deteriora, a la social, incluso a enfermedades, dolores de cabeza, depresiones, miles de causas. En cuanto al tratamiento, lo que un médico pretende con un tratamiento es pues, mejorar la satisfacción respecto al sueño, conseguir mejorar la calidad y cantidad del sueño, y que desaparezcan estos síntomas diurnos que tiene el paciente. Y hay 3 pilares fundamentales, como los hábitos del sueño, la higiene del sueño, hay intervenciones psicológicas, y luego lo último es el tratamiento farmacológico. Entonces, la primera línea es lo de la higiene del sueño. Y esta higiene del sueño es más útil aún si se asocia a las intervenciones psicológicas. ¿Cuáles son las higienes del sueño que se le dice? Pues, por ejemplo, no tomar cafeína 6 horas antes de acostarse, el no fumar, el beber alcohol un mínimo 2 horas antes de irse a acostarse,
el que no hace un ejercicio excesivo ni actividades estimulantes antes de acostarse, el practicar un ejercicio físico con regularidad, que sea moderado, no suave, sino un ejercicio moderado, el que las cenas no sean copiosas, ni se ingieran grandes cantidades de alimentos ni de líquidos, el no acostarse con hambre y con sed, el que el colchón sea adecuado, el que la temperatura de la habitación sea pues óptima, como unos 23 grados, que no haya ruido, que haya poca luz. Y sobre todo no mirar la hora a la que nos acostamos, porque no nos condicione un poquito. ¿No debo de mirar la hora? No. ¿No? No. Qué bueno. Porque nos condiciona, ¿no? Claro, incluso se puede crear ya malestar, preocupación, O sea, miedo es una ya. acción-reacción, ¿no? Claro, Ver la hora exactamente. reacciona nuestro organismo, nuestra mente. Sí, por eso está ahí también la terapia conductual, ¿no? Que es el segundo eslabón del tratamiento, lo que hace que también regulemos el sueño-vigilia y hace que establece una asociación entre los estímulos que están presentes en la habitación y la generación del sueño. Como, por ejemplo, se le explica al paciente que la cama se debe usar solo para dormir, pues no mirar el móvil, ni escuchar la radio, ni comer a la hora de irse a la cama. Y realmente irse a la cama cuando realmente se tenga sueño. Hacer actividades de aceleración, no ir muy activados y meternos en la cama. Tener una rutina antes de acostarse, realizarla todos los días y siempre en el mismo orden. Por ejemplo, a lo mejor cepillarte los dientes, tomar una infusión caliente, darte un baño relajante, utilizar una ropa de cama, un pijama cómodo. El levantarse siempre a la misma hora, el no dormir siesta. Y si cuando vas a dormir no se concilia el sueño en 30 o 40 minutos, pues salirte de la cama y de la habitación, hacer alguna actividad que relaje a la persona y cuando ya siente que entra otra vez en fase de sueño, pues entrar de nuevo a la habitación y dormir. También todos estos cambios de estos hábitos de vida se puede acompañar a ejercicios de relajación. Una relajación progresiva o meditación o entrenamiento de la imaginación, siempre es relajando de pequeños músculos pequeños a grandes músculos, como pequeños músculos, a lo mejor empezamos con las manos o de la cara, y luego empezamos con grandes músculos como el diafragma, respiración y otros tipos de músculos. Oye, ¿el tema del sonambulismo tiene algo que ver con el insomnio o no? Esto es otro trastorno del insomnio, pues el sonambulismo, la narcolepsia, es que hay muchos tipos, es otro tipo de trastorno del sueño. Pero me refiero que eso es provocado también porque llevamos una mala vida, Mariví, porque la vida no la llevamos muy bien, sobre todo los sedentarios que estamos constantemente trabajando con la cabeza y yo no soy capaz de llegar a la cama y decir, corto, cierro y hasta mañana, hasta que suene el despertador. No lo puedo hacer. ¿Cuáles son las alternativas? Independientemente, o sea, lo acaba de decir ahora mismo, ¿no? Me ha dicho también algo de lectura, ¿no? Sí. Algo de reflexionar, no estar en la cama, ¿no? Pero, ¿puedo cambiar yo esos hábitos con lo que tú me estás diciendo para cuando yo llegue a la cama que me cueste menos trabajo el dormir? Claro, eso de hacer una actividad de aceleración, no podemos estar tan activados y pues entonces hacer alguna actividad que nos relaje, hacer algún deporte que nos guste o alguna actividad que nos entretenga, no solamente sea trabajo todo el rato, ¿no? Y ya cuando esas dos medidas fallen, si puntualmente no se controla, se puede ayudar con fármacos. Los hipnóticos y las benzodiazepinas son los que más se usan, pero hay que utilizarlos por corto periodo de tiempo, sobre todo por el tema de tolerancia y dependencia. Claro. Y hay que tener sobre todo precaución según la actividad que vaya a hacer durante el día, como si maneja maquinaria que es peligrosa o se va a coger un vehículo para trasladarse. Incluso si se toma esos fármacos no se puede consumir alcohol, o hay que ver si son incompatibles con otros tipos de fármacos que ya estamos tomando, o incluso cuando vamos a reducirlo, hay que reducirlo gradualmente durante 2 o 3 semanas, o incluso si no se puede reducir, hay que sustituirlo por otro que sea más fácil luego la retirada, y también explicar al paciente, ¿no?, que incluso cuando deje el fármaco hipnótico, la benzodiazepina, va a tener un insomnio de rebote por quitar el fármaco, y no debe, por tenerlo, seguir tomándolo, porque es que eso está ahí, entonces ya tiene que estar preparado. Y sobre todo las personas mayores, que si se desvelan por la noche, por ya el tema de aseo, por su incontinencia, por lo que sea, saber que tiene mayor riesgo de caídas o incluso de más sensación de mareo, porque está bajo el efecto de esos fármacos. Hemos hablado mayoritariamente para las personas mayores. Y si tenemos problemas de insomnio, por ejemplo, nos están viendo y escuchando una madre y un padre que tienen críos de entre 5 y 12 años, ¿no?
y aparece que esos problemas de insomnio, que el crío se levanta por la noche, que se ve la luz encendida, es más preocupante que las personas mayores. Lo digo para que automáticamente se vayan a su médico de familia y les pongan, o podemos también buscar otra alternativa antes de. Hay que valorar, por ejemplo, ese adolescente o ese niño, por qué tiene esos problemas de insomnio, cuánto tiempo le está durando, si realmente le está repercutiendo a su vida diaria. También es muy importante examinar las creencias, porque influye mucho las creencias que tenga esa persona para el inicio y el mantenimiento del insomnio, ¿no? Por ejemplo, a ver a qué atribuye esa persona, ese adolescente, su causa de su insomnio. También no habría que forzarlo a dormir si no tenemos sueño. Hay que explicarle que el sueño es un proceso fisiológico, ¿no? También hay que no darle tanta importancia al sueño. Cualquier persona a un día de insomnio, ¿no? Porque todo el mundo hemos tenido algún día alguna noche que no hayamos podido dormir. También hay que ser realistas con la hora de sueño que cada uno puede dormir y puedes conseguir alcanzar en función de la etapa que estemos. Si estamos con un niño pequeño en la lactancia, pues hay que saber las horas que podemos realmente alcanzarla. ¿Por qué no lo hace, Mariví, un gráfico de, por ejemplo, de hasta 3 años, 18 horas? No sé, estoy diciendo eso porque lo he leído, ¿no? A partir de los 3 años, para que sepamos exactamente si yo con 6 horas y media tengo suficiente para que mi cuerpo pueda desarrollar durante el día el proceso de trabajo que necesito. Eso es muy individual de cada persona y de la edad en la que se encuentra la persona, de la cultura. La cultura también influye. Es que está todo muy... Hay que individualizar. No hay enfermedades, sino enfermos. Claro. Quiero decir, y a ver lo que le repercute. O, por ejemplo, si es una etapa, porque a lo mejor ese adolescente ha perdido su mascota, o tiene un problema con el líder, o tiene a lo mejor el contacto con drogas. Quiero decir, hay que ver puntualmente cuál es la causa, o sea, es una enfermedad de base. Es muy complejo. Hay que individualizar cada caso, no lo podría decir así a grandes rasgos. Pero hay una cosa que está muy clara, Mariví, que antes de irse a dormir, una tablet, un móvil o un ordenador, no. Siempre actividades que desaceleren y que no me activen ni me estimulen. Claro. Y siempre hacer la misma rutina, pues lavarme los dientes, tomar algo calentito, un baño, hacer actividades físicas antes para llegar a la noche cansado, el no dormir siesta, no tomar cafeína, quiero decir, no fumar, todas esas cosas excitantes hay que evitarlas. Claro. No, pero lo digo más sobre todo por los críos, porque parece ser que aquí el entretenimiento, para que no llore el crío, porque bueno, vemos virales algunos vídeos de que hay críos que lloran y se le da el móvil y automáticamente se quita el llanto. Lo que no pensamos es que se le está creando un problema de adicción gordo para el crío, para los padres, y no sé hasta dónde puede llegar, ¿no? Bueno, es que todo va cambiando, ¿no? Quiero decir, nada es estático, incluso se ve, los médicos de familia que estudiamos la familia, ¿no? Vemos que la familia, la estructura de la familia es muy cambiante incluso en función de la época, incluso de la vida en la que estamos viviendo, ¿no? Cada vez se ve más, por ejemplo, familias de padres separados que conviven con diferentes hijos en las casas, ¿no? Entonces, eso acarrea una serie de problemas, ¿no? Entonces, para tener hijos contentos, pues muchas veces somos más permisivos, no queremos problemas. Quiero decir, la familia va cambiando en muchas... cada vez los padres son más tolerantes, cada vez... Es que cambia, entonces no podemos llegar a ninguna conclusión exacta con la sociedad. Quiero decir, tardamos más en emanciparnos, ¿no? Y cada vez vemos más familias con hijos muy mayores en el hogar. Quiero decir, es que la sociedad va cambiando y los patrones de padres han cambiado, los patrones de hijos han cambiado, las tecnologías, hemos asistido ahora a una revolución de la tecnología. O sea, puede ser que yo lo que me refiero realmente, esa soledad sedentaria, individualismo, que además nos mete en un mundo digital que nos hace irnos, ¿no? Y eso puede provocar más insomnio y no ayudar, porque por el contrario, una lectura, eso sí es aconsejable para que nos encontremos a los 20, 30 minutos una relajación que nos permita volver a la cama con sueño y que descansemos y que durmamos, que eso es de lo que se trata, ¿no? De ese tándem, ¿no? De descansar y de dormir. Pero, o la adicción, yo he oído muchas veces, que tú lo has dicho también hace un momentito, cuidado con lo que se toma, con la medicación, que podemos crear en adicción
y lo que hoy es, no sé, una pastilla o un comprimido, cuando pasen 6 meses ya no nos hace efecto si no nos tomamos 2. Claro, la dependencia y la tolerancia de los fármacos. Claro. Incluso hay que ver qué fármacos están tomando, porque muchas veces si toman diuréticos, hay que ver que no lo tomen por la noche para que no lo tengan que despertar. O muchas veces los corticoides, como antiinflamatorios, por muchas patologías que se ponen, pues ponerlos más durante el día. O incluso algunos fármacos antihipertensivos que tienen como un efecto de palpitaciones, de taquicardia, entonces eso es no ponerlo por la noche, sino ponerlo durante el día. Hay que ver qué cosas, o cambiarlos, que no tenga ese efecto ionotrópico positivo, sino que tenga negativo, que produzca más bradicardia, más lentecimiento de palpitaciones y nerviosismo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que el insomnio es un problema que hay que corregir, porque también nos puede recortar la vida. Claro, incluso pues eso, cefaleas, depresiones, el peor control de las cifras tensionales, porque tenemos más catecolamina en sangre, pero hay que ver si realmente, si yo duermo 4 horas y para mí es suficiente para llevar mi vida, cada uno tiene un tiempo necesario para dormir, entonces hay que ver. No hay una medida para todo el mundo la misma, ¿verdad? No. Esa necesidad fisiológica en cada persona es diferente. Claro. Pues eso no lo sabía yo. Por eso te he invitado a que viniese aquí. No, curiosamente yo pensaba que había una medida estándar según la edad. No. Cada persona puede estar satisfecha o su organismo puede cubrir su expediente de necesidad fisiológica del sueño con 4, con 5 y otros con 9 horas, ¿no? Exactamente. Que dormirones eso, ¿no? También tenemos factores hereditarios también en el insomnio, quiero decir, o no insomnio, quiero decir, podemos heredar, por ejemplo, la apnea del sueño, ¿no? De que hay gente que se duerme en cualquier momento del día, ¿no? Quiero decir, todo lo relacionado con el sueño, también hay factores genéticos que tanto para dormir más como para dormir menos, están implicados. Más cosas que tengamos que saber, que yo sé que te has traído ahí muchísimos apuntes. Se lo ha preparado como un examen de carrera, de final de carrera. Ha dicho, no tengo que llevar una información. Bueno, quería hacer hincapié en la creencia errónea, ¿no? De eso, de que hay que desarrollar una cierta tolerancia, ¿no? Al tener una noche de insomnio, ¿no? Por ejemplo, de no sentirse agobiado, ¿no? El de hacer actividades durante el día que sean placenteras y que todo lo que ocurra o que pensar que no ha salido mal ese día, no echarle culpa al insomnio y examinar cuáles son las causas de ese insomnio ese día. Por ejemplo, si había el bajo rendimiento, el mal genio, el cansancio, porque no tiene por qué ser eso en consecuencia al insomnio. A lo mejor puede ser otros problemas familiares o económicos o de otras enfermedades. Hay que examinar bien y no echárselo toda la culpa al insomnio. Y sobre todo dar unos consejos prácticos, ¿no? Porque, que son una serie de medidas como acostarse y levantarse siempre a la misma hora, el no dormir durante el día, el hacer ejercicio físico, el tener una exposición adecuada a la luz solar, el evitar comidas copiosas, el no fumar, el no tomar café ni cafeína, que la habitación esté en unas condiciones óptimas, el realizar los rituales esos siempre antes de dormir, el vaciar la vejiga antes de acostarse, el distraerse de las preocupaciones, el hacer actividades que relajen, el usar los fármacos para dormir en tiempo limitado y saber los efectos secundarios que me va a producir esos fármacos para ayudarme a dormir y sobre todo usar una prenda cómoda. Sí, y al final veo ahí que siguiendo estos consejos va a vivir 150 años, pero con una vitalidad de 30. Nos reímos, no, todo lo contrario, para nada. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido porque hay muchísima preocupación, sí. Muchísima preocupación. Yo creo que lo trae el sedanterismo, que hoy no ocupan la mayoría de los trabajos, sedentarismo, ahora me ha venido la palabra, y por consiguiente, si el cuerpo no descansa al día siguiente, tú no puedes trabajar y desarrollar como si por el contrario hubieses dormido y descansado. Entonces, lo que pasa que yo creo que esto hay que decir, como decía antes, no hay enfermedad, hay enfermo, y yo te digo lo que tienes que hacer, otra cosa es que ya lo hagas. ¿Eso le dices tú a tus pacientes? Bueno, sabemos que el médico en sí es un efecto placebo, ¿no? Y aparte de que
Y también tiene un valor ejemplarizante, ¿no? Que yo también tengo que dar ejemplo, ¿no? De tener unas buenas pautas. Yo no puedo dar, por ejemplo, consumir alcohol, fumar y luego decirle al paciente que no fume. Quiero decir, él tiene un valor ejemplarizante y lo que dice él también... ¿Eso lo tiene metido en la cabeza, Mariby? Sí. Sí, hay que dar ejemplo, ¿no? Un poco, y ser fuerza de correcto. voluntad también, ¿no? Tener muchas veces que cohibirte, ¿no? ¿No? ¿O tú lo ves como una cosa normal? Yo estoy concienciada, ¿no? Si tienes la mente clara, ¿no? Sabes lo que te es beneficioso y lo que no, ¿no? Y también... Porque soy el espejo, ¿no? Del paciente, ¿no? Claro. Fíjate el médico que lo he pillado fumando el otro día, que salía a tomar un café y a la salida, ¿no? Entonces dice, ¿cómo que me dice a mí que yo no fume cuando tú lo estás haciendo, no? Pero claro, yo te digo lo que tienes que hacer, ¿no? Otra cosa, pero claro, luego lo dices, ¿no? Tiene que ser ejemplarizante. Y no es fácil, ¿no? A veces, ¿no? Incluso muchas veces el hacer la educación sanitaria como que es muy útil, ¿no? Quiero decir, porque cambiamos conceptos, nos planteamos muchas dudas, ya tenemos las cosas más claras. Quiero decir, el explicar a los pacientes y que entiendan lo que es el insomnio, sus causas, cómo tratarlas, cuáles son los síntomas, cuándo realmente tengo insomnio, cuándo no, cuándo tengo que preocuparme, cuándo no. Quiero decir, esto nos ayuda a aclarar muchas ideas, ¿no? Y por supuesto que vamos a aprovechar también esa tercera parte de nuestra vida, ¿no? Que Sí. durmiendo, pero aprovecharla en el sentido que descansemos bien para poder aprovechar las otras 2/3 partes, que es de lógica, que es nuestra vida. Sí. ¿Tú sabes si hay otras más vidas, tú que tienes contacto con...? No lo sabes. Yo todo lo que no sea científico o experimental, sí, no puedo probarlo. No opinar, claro, es una broma. Claro. Mariby, ¿va a venir más veces a que nos cuenten más cosas que yo creo que son de interés? Sí, todo lo que la sociedad puede demande o enfermedades prevalentes, por mi parte, muy bien. Había visto una frase célebre que resume un poco así todo el insomnio, que la he anotado y digo, quiero decirla, ¿no? Claro. Y es del Edward Norton, en la película esta de Club de la Lucha, que dice perfectamente, dice esta frase, que dice, cuando padeces de insomnio, nunca duermes totalmente y nunca estás despierto totalmente. Y lo resume todo mucho lo que es en sí el insomnio. Bueno, deja que pensar, ¿eh? María Villa Juárez Jiménez, que todo el mundo llama Mariby con todo el cariño del mundo, ¿verdad? Así. María Villa, ¿de dónde es? Bueno, yo soy de un pueblo pequeñito, es Cañuela, sí. Y mis padres, por la tradición, pues eligieron los nombres de los abuelos, ¿no? Y entonces yo soy la segunda hija en mi familia, la mayor se llama como mi abuela paterna y yo como mi abuela materna. Entonces mi abuela se llama así y me pusieron así mis padres. Y es de un pueblo que dice ser pequeño de población y grande de corazón. Eso dicen la gente que ha conocido las fiestas y ha estado en contacto pues con gente del pueblo, pues ven que hay mucha convivencia, ¿no? Y somos más cercanos. También es el perfil, ¿no? Mejor del andaluz, que es más extrovertido, ¿no? Sí. Que es más acogedor, ¿no? Que es más espontáneo, más natural. Que a mí me encanta decir que existen los pueblos pequeños. Sí. Yo lo llevo defendiendo el tuyo desde hace muchísimo tiempo, que conocía a Javier Zabalete, entre otras muchas personas, a tu madre también, a Juan y a Virtudes, en fin, a muchos, Alberto, en fin, el que no lo mencioné, que no tampoco me señale. Estoy acordando así, está saliendo sin haber anotado nada, y sí es cierto. Entonces, Cañuela está en la provincia de Jaén, en la Campiña, al igual que hasta Villardón Pardo, Higuera de Calatrava, Santiago de Calatrava, etc., etc., etc. Y sale una persona que tiene este currículum que he mencionado al principio, no creo que sea necesario volver a repetirlo, y lógicamente no se va de su tierra, se queda aquí. Así que agradecer que esta mujer siga trabajando con vocación en investigación para nuestra salud. Mariby, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa del insomnio. Escúchenlo, véanlo y lógicamente que se les haga rendimiento para nuestro beneficio. Saludos y muy buenas tardes. La Serviguera.